Bienvenido. Amadísimo Padre Celestial, en esta noche estamos aquí reunidos varios amigos para darte gracias por todas las bendiciones que cada día derramas a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque nos tienes con salud. Gracias, Señor, porque sé que vas a ayudarnos a que podamos enfrentar todas las dificultades que estamos viviendo. Gracias, Padre, por guardarnos y cuidarnos y protegernos, querernos tanto. Gracias. Te pido, Padre Celestial, que ayudes a todas las personas que en estos momentos están pasando dificultades, tanto de enfermedad y otros problemas que tengan. Ayúdalos, Señor, a salir adelante. Te pido también, Señor, que cada día nos acerquemos más a ti, Señor, que podamos arrodillarnos ante ti, Señor, para que nos ayudes a aliviar esta pandemia, Señor, que tanto está agobiando al mundo entero. Todo esto yo te lo pido y te lo dejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Teresa. Y para continuar, entonces vamos a darle el tiempo a la hermana Orellana, que tiene preparada la clase para el día de hoy del club. Adelante, hermana Orellana. Gracias, buenas noches. La clase de hoy, ¿verdad? Se llama ¿Cómo vivir el Evangelio? Yo espero que ustedes la hayan leído toda, porque yo no puedo tocar todos los temas, porque entonces estaríamos hasta muy... Pero toco los temas que el Espíritu me indica que debo de aprender para enseñar, ¿verdad? Entonces, esta clase la sentí como bien. O sea, él nos está enseñando que el Evangelio es sencillo y práctico, pero la verdad que la clase en sí, si la leemos toda, es profundo todo lo que él enseña, ¿verdad? Y que nos puede ayudar a mejorar en nuestra forma de vivir el Evangelio diariamente. Hemos conocido al presidente Brigham Young como colonizador, como un padre hogareño, ¿verdad? Que sostenía a su familia, como un hombre que sabía hacer las labores del hogar, era un buen líder, era un hombre dispuesto a todo por el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Un líder y un buen maestro, ¿verdad? Entonces ahora él nos está enseñando cómo vivir el Evangelio. ¿Saben cuál es el lema de la iglesia? ¿Ustedes? ¿Cuál es el lema de la iglesia? ¿Quién me dice? Bueno, el lema de la iglesia es en pos de la excelencia, ¿verdad? De cómo nosotros aprendemos el Evangelio línea por línea, precepto por precepto, un poquito ahí, un poquito allá, y así vamos mejorando en nuestro aprendizaje del Evangelio, ¿verdad? Vamos a leer vamos a leer cómo se llama el primer concepto de la clase. Víctor, nos lo puede poner para que miremos cómo se llama Claro. el primer concepto. Ajá. Las enseñanzas de Brigham Young. Donde dice nuestro progreso personal. Ahí. ¿Lo pueden leer el concepto de la clase? ¿Cómo se llama? Nuestro progreso. Sí, lo voy a leer, hermana. Nuestro progreso personal en el Evangelio se produce poco a poco y línea sobre línea a medida que incorporemos los principios que vamos aprendiendo. Dice que nuestro progreso personal en el Evangelio se produce poco a poco y línea sobre línea
a medida que incorporamos los principios que vamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, esta noche vamos a leer ahí donde dice una reciente, por aquí creo que yo quiero, lo que voy a hacer es que... En una reciente conversación. Ajá, sí, ahí, en una reciente. ¿Me lo puede leer? Sí. Ok. En una reciente conversación con un visitante que se hallaba de retorno en los estados del este, él me dijo, ¿ustedes, como pueblo, se consideran perfectos? Oh, no, le respondí, de ninguna manera. La doctrina que hemos aceptado es perfecta, pero cuando se trata de la gente, tenemos tantas imperfecciones como cualquier otros. No somos perfectos, pero el Evangelio que predicamos fue diseñado para perfeccionar a la gente a fin de que puedan obtener una gloriosa resurrección y entrar en la presencia del Padre y del Hijo. ¿Continuó? Sí. La gente no puede recibir las leyes en perfecta plenitud, pero sí puede recibir un poco aquí y otro allá, un poco hoy y otro poco mañana, un poco más la semana siguiente y aún más el año próximo. Si sabiamente mejora con cada porción que va recibiendo, de lo contrario permanece en la sombra y le parecerá tiniebla la luz que el Señor revela. En tanto que el reino de los cielos seguirá avanzando, dejándola a tientas. Por tanto, si queremos proceder de acuerdo con la plenitud del conocimiento que el Señor planea revelar poco a poco a los habitantes de la tierra, debemos mejorar con cada porción a medida que se nos revele. Deseo señalarles a los... Hasta ahí, hasta ahí. Ok. Ok, gracias. Bueno, entonces dice que si nosotros, el Evangelio se nos va dando línea por línea, precepto por precepto. Entonces, si no aplicamos cada porción, esa línea que recibimos hoy, entonces dice que la luz que recibimos nos parecerá tinieblas, ¿verdad? Y si esa porción que recibimos la aplicamos, entonces iremos perfeccionando nuestra vida, ¿verdad? El Evangelio fue diseñado para perfeccionar nuestra vida. Entonces, lo que voy a hacer una pregunta y la contesta el que desee. ¿Cómo consideran ustedes que lo que han recibido de la revelación del Señor les ha ayudado a perfeccionar su vida? ¿Cómo consideran ustedes la parte que han recibido de la revelación, de la instrucción, del conocimiento que han recibido, les ha ayudado a perfeccionar su vida? Sí, sí, hermana. En el caso mío, me ha ayudado mucho ¿verdad? En lo que respecta a lo que he aprendido en las cosas del Evangelio. Porque si yo no hubiera sentido ese deseo de aprender las cosas del Evangelio, no estuviera aquí, ¿verdad? No hubiera hecho una misión, no me hubiera casado en el templo. Sería prácticamente una persona sin rumbo, ¿verdad? Entonces, la revelación que dan el Señor a las autoridades es para que nosotros podamos progresar día a día, pero depende de nosotros, no de ellos. Ellos solo dan la instrucción y nosotros debemos de seguirla y esforzarnos cada día para poner en práctica esa instrucción y crecer, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que dar un paso. Si no damos ese primer paso, no vamos a seguir adelante nunca. Paso a la vez. La del Evangelio no la podemos recibir toda en un solo, no la podríamos soportar, pero sí podemos ir línea por línea y aplicando cada línea en nuestra vida. Hermano Orellana. Que usted ha llegado, sí, permítame un momento, ya le doy. Que usted ha llegado a casarse en el templo, fue a una misión, porque usted ha ido perfeccionando su vida poco a poco, ¿verdad? Exacto. Solo vamos a leer una escritura y después le doy el tiempo al hermano Juan Ramón. Una escritura en Isaías 28, 10, del 9 al 10.
en Isaías 28, 9, 10. El que la tenga me la lee. Isaías 28. 9, 10. Aquí la tengo, hermano. Léame. A quien se enseñará, está preguntando, dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender la doctrina? ¿A los despetados o a los arrancados de los pechos? Dice. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí y otro poquito allá. Entienden por esa escritura de Isaías, ¿qué le está diciendo? Bueno, aquí es lo que nos está diciendo el profeta Brigham Young, ¿verdad? Que nosotros vamos a aprender desde que somos destetados, o sea, que desde que nuestra madre nos trajo al mundo y nos está enseñando paso a paso y nos está dando poco a poco, ¿verdad? Los nutrientes que necesitamos para crecer. Mire, voy a explicar ahí, el presidente Leonardo lo que nos dice, bueno, lo que nos dice Isaías, es que dice a quién se enseñará a los destetados. A un niño, a un bebé, primero se le da leche, no se le da comida, no se le da carne, se le da leche, que es lo que puede soportar su cuerpo en ese momento. Cuando nosotros entramos en el Evangelio, ¿qué aprendemos? El primer principio del Evangelio es arrepentirnos para ejercer la fe en Jesucristo. No podríamos soportar que nos hablaran ese mismo día que entramos a la iglesia de las ordenanzas del templo, o no podríamos ir al templo al día siguiente a hacer nuestras ordenanzas. ¿Cuánto pasa para que nos vayamos al templo? Un año, para que maduremos espiritualmente, ¿verdad? Entonces, eso es así. Tenemos que ir probando primero la leche, como dice Pablo, primero la leche del Evangelio, luego lo que vayamos soportando línea por línea, hasta ir perfeccionando nuestra vida. Entonces, esto es lo que quiere decir, que ¿a quién se enseñará a los destetados? No le podemos enseñar a un niño, a un bebé, la plenitud del Evangelio. No la entendería, pues, igual como nosotros a la iglesia somos unos bebés, pero tenemos que tomar la leche, somos niños cuando entramos. No podemos entender, digamos, las doctrinas profundas como las que entendemos mucho tiempo después, ¿verdad? Entonces nos tiene que ir dando línea, no se nos puede dar la plenitud del Evangelio, pero sí se nos puede ir dando línea tras línea. Si nos damos una línea, entonces luego la aplicamos a nuestra vida. Luego nos damos otra línea. La aplicamos, pero no se nos puede dar todo la plenitud del Evangelio porque no la asimilaríamos, no podríamos, ¿verdad? Quedaríamos en tinieblas porque no la entenderíamos. Entonces, pero si a mí me dan una línea hoy y yo no la aplico, entonces ¿qué pasa? La pierdo, ¿verdad? Quedo en tinieblas, como que no me dieron nada de línea, nada de luz, como que no aprendí nada, ¿verdad? Como dice el presidente Brigham, ¿verdad? Él dice él habla ahí de que algunas personas van a recibir la luz, pero van a estar en tinieblas, ¿verdad? Es como que no hayan recibido nada. Entonces, eso es lo que significa la escritura. Hermano Juan Ramón, dígame. Mira, hermana, yo entiendo, ¿verdad? Por eso dice, bueno, aprendí más que todo de las hermanas misioneras, que ellas me decían, prácticamente como hacíamos así como una apuesta, pero de escritura, decíamos, hermano Juan Ramón, vamos a leer el libro de Mormón, y usted ya me pasó, o yo ya le pasé. Entonces, línea por línea para mí significa de que tenemos que
así como nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita en el club de aprendizaje, que vamos aprendiendo línea por línea, ya pasamos por José Smith, ahorita estamos con Brigham Young, y al principio, como dijo usted, ¿verdad? Somos como un niño, que tiene que darnos el principio del Evangelio. Pero también hay otra situación. Por ejemplo, cuando leemos, por ejemplo, yo leí casi todos los 4 libros, prácticamente, al tiempo que tengo, pero siempre, si volvemos a leer el libro de Mormón, pues vamos a ir encontrando cosas diferentes y cosas nuevas. ¿Por qué? Porque de repente lo leímos a la carrera y de repente lo aplicamos, como dice usted, ¿verdad? Pero siempre que volvemos a leer el libro, vamos encontrando muchas cosas diferentes, nuevas, que de repente no las miramos por leerlo a la carrera, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante lo que dice Brigham Young, que vamos aprendiendo de un poquito aquí, otro poquito allá, una semana aprendemos otro poquito, en el año aprendemos mucho más. Para mí es muy importante lo que dijo Brigham Young. ¿Por qué? Porque yo así me he venido aprendiendo del Evangelio de Jesucristo. Y cada día que yo estoy en las enseñanzas, o puede ser en la iglesia, en la clase después de la sacramental, o en la noche de hogar, o en el club de aprendizaje, para mí es como que sea una línea hoy, una línea mañana, otra línea pasado, y eso voy, como quien dice, aprendiendo más del Evangelio de Jesucristo. Para mí es muy importante. Usted dijo algo muy interesante, y es cierto, todos hemos leído el libro de Mormón varias veces. Hay cosas, yo di 3 años en el Instituto del Libro Mormón, y ahora lo leo y hay cosas que yo digo, uy, yo no las había leído. Yo no estaba preparada para entenderlas en ese momento, pero ahora sí es lo que él está diciendo. Que lo ha leído y de repente se encuentra con cosas y no las entendió, y a todos nos pasa. Hemos leído el libro de Mormón y lo hemos leído y cada vez que lo leemos, de pronto encontramos cosas que pareciera que nunca las hemos leído. Me asusta que el hermano Juan Ramón, que todavía está investigando la iglesia, me diga eso, porque yo entiendo que él lo ha leído varias veces, y el Señor le ha abierto el entendimiento. Hay veces que le ha entendido algunas cosas y a veces no ha estado preparado para eso. La verdad es que la plenitud del Evangelio se nos da poco a poco, un poquito ahí, un poquito allá, inclusive dice el presidente, un poquito mañana, un poquito el otro año. Cada vez vamos perfeccionando nuestra vida. Le voy a hacer una pregunta patriarca. ¿Cuál es el peligro que corremos cuando descuidamos la aplicación? ¿Cuál es el peligro? Cuando descuidamos la aplicación de las líneas que hemos aprendido. ¿Cuál es el peligro que corremos? La tiniebla. Que entramos a tinieblas. Bueno, sí, es cierto, gracias, Kevin. El peligro dice que es que aunque tengamos el Evangelio, podemos permanecer en las tinieblas. Hay personas en la iglesia que, bueno, si no aplicamos lo que nos enseña, hay personas en la iglesia que llegan a la apostasía. ¿Por qué llegan a la apostasía? Patriarca. Que llega a la apostasía porque aceptan falsa doctrina. Ellos, es lo que ellos piensan, no lo que dice la doctrina o las escrituras, ellos la interpretan de otra manera. Exacto, ellos no la aplican lo que aprenden. La línea que aprendieron o la aplican. Hay personas que caen en la apostasía porque a veces queremos acomodar el Evangelio a nuestra vida y no nuestra vida al Evangelio. Nosotros debemos de acomodar nuestra vida al Evangelio, no el Evangelio a nuestra vida. Entonces, hermana Orellana. ¿Sí? Ahora, usted en cuanto a esa pregunta dice por qué caen en la apostasía. Vamos a comparar la apostasía con las tinieblas, como dijo la hermana Teresa. Sí. Entonces, cuando caemos en esa apostasía o esa tiniebla, es porque
nosotros no hemos cuidado de nuestro testimonio, ¿verdad? O también porque nosotros lo dejamos algo muy importante para mañana, y ya mañana es muy tarde, ¿verdad? Entonces, es ahí donde podemos, o tal vez también por mucho queremos abarcar todo, y a veces nos hacemos preguntas, ¿verdad? ¿Por qué pasan estas cosas, Dios mío? Entonces estamos renegando de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque Dios sabe las cosas que nosotros necesitamos y nos las da en su punto exacto, ¿verdad? Entonces ahí viene la apostasía, cuando nosotros solo pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? Cuando cuando no aplicamos todo lo que aprendemos, cuando no aplicamos los principios correctos en nuestra vida, caemos en la apostasía, empezamos a criticar a los líderes y empezamos a hablar cosas que nos llevan a las tinieblas, como nos interesa. También cuando no aplicamos, otro peligro no aplicar es perder el testimonio que tenemos, ¿no? En nuestro testimonio a medida vamos aplicando el Evangelio en nuestra vida, nuestro testimonio va creciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando descuidamos? Es el aprendizaje, la aplicación. Entonces viene que nuestro testimonio se puede perder, ¿verdad? Caer en la apostasía y perder el testimonio. Un ejemplo perfecto, lo vamos a leer en 1 Nefi 15, del 7 al 11. 1 Nefi 15, del 7 al 11, también me lo leen. Víctor, ¿me lo puede leer? ¿Lo tiene ahí? Sí. 1 Nefi. Primera de Nefi 15:7, ¿verdad? 15, 7 al 11. Del 7 al 11 dice, y dijeron, he aquí, no podemos comprender las palabras que nuestro Padre ha hablado concerniente a las ramas naturales del olivo, y también con respecto a los gentiles. Y les dije, ¿habéis preguntado al Señor? Y me contestaron, no, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. He aquí, les dije, ¿cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que queréis parecer a causa de la dureza de nuestros corazones? ¿No recordáis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serán manifestadas estas cosas. Entonces, el Señor les enseñaba lo mismo, les daba los mismos consejos a Nefi y a sus hermanos, pero ellos siempre decían, el Señor no les decía las cosas a ellos, sí se las decía, pero ellos nunca estuvieron dispuestos a ser obedientes, nunca aplicaron nada de lo que el Señor les enseñaba. Por eso ellos decían, no, el Señor no nos da a conocer tales cosas. Y Nefi les decía que guardaran diligentemente los mandamientos. Pero ellos no estaban dispuestos a guardar los mandamientos. Ese es un ejemplo de apostasía, de no querer, ¿cómo le dijera? Hay veces que hay conferencias, ¿verdad? Y hay gente que dice, yo no voy a las conferencias porque la verdad es que repiten lo mismo. ¿Por qué repiten lo mismo? Porque no hablan del diezmo, porque no hablan del día de reposo, porque no lo guardamos, porque no lo hacemos. Se nos tiene que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en mi barrio hay una señora que me dijo un día que ella las conferencias no le gustaban porque la verdad que todo lo que decían estaba en las escrituras. Y a mí me dejó asombrada y yo dije, pobrecita, ¿verdad? Ella necesita luz. Hay personas que escuchan, oyen, pero no pueden escuchar, solo oyen, pero no escuchan. ¿Verdad? Necesitamos escuchar, no solo oír, ¿verdad? Y hay personas que reciben mucha luz, pero no siempre están en tinieblas.
¿Por qué piensan ustedes que el Evangelio que se revela un poco aquí, otro poco allá, un poco hoy y otro mañana, es la forma correcta de enseñarnos a vivirlo? Hermano Orellana. ¿Sí? Mire, yo pienso, a través de lo que yo he leído y lo que he captado, yo pienso, hermano Orellana, que si uno, como dijo al principio, el Evangelio de Jesucristo no se puede dar en su totalidad. ¿Por qué? Porque si se da en su totalidad, entonces para algunas personas sería el final del Evangelio, pues. Entonces tendría que ser de esa manera, de darnos un poquito aquí, un poquito allá, un poquito la otra semana, un poquito en 6 meses, sucesivamente. ¿Por qué? El Evangelio es demasiado extenso y si lo termináramos de una sola vez, no entenderíamos, haríamos las cosas de diferente manera, no como el Señor nos está dictando en su doctrina. ¿Por qué? Porque entonces caeríamos en apostasía, porque entonces no entenderíamos el mensaje, sino que lo agarraríamos por otro lado, ¿verdad? Llegamos a la iglesia enfermos espiritualmente. Entonces, en la iglesia nos va dando línea por línea, y esa línea por tras línea nos va sanando, ¿verdad? Estamos enfermos espiritualmente, pero esa línea nos va mejorando. Cada porción revelada nos va sanando, nos va ayudando. ¿Qué hace usted, Omar, cuando usted va al médico y le receta un medicamento? Pues me lo tomo como... ¿Toma de un sol? No, me lo tomo como el doctor me lo indica. Para eso ellos estudiaron la medicina y ellos saben, ¿verdad? Por eso uno tiene confianza en los doctores, si no, ¿para qué voy al doctor? Entonces usted se toma la dosis que el doctor le dijo. Exacto. Dice que una hoy, otra mañana. Entonces usted va a ir sanando, ¿verdad? Poco a poco. Usted se la toma hoy y mañana ya no se la toma porque ya se pues voy a estar enfermo siempre. Ajá, Yo tuve el tratamiento, ¿verdad? Entonces nunca me voy a curar y va a pasar que me voy a enfermar gravemente, ¿verdad? Entonces el Señor nos da las dosis que necesitamos, las dosis que estamos preparados para resistir, esas son las que nos da, línea por línea. Hay otra, hermano Orellana. Diga. Hay otra dosis, ¿verdad? Que dice en las Sagradas Escrituras, leer un capítulo diario. Y esa también es una dosis para nosotros. Porque vamos capítulo todos los días, un capítulo todos los días, y nos va como sanando nuestra alma y vamos dando de frente hacia el Evangelio. Y el Señor nos va sanando día con día. Le voy a hacer una pregunta y esa no me la contéstensela en su corazón. Sinceramente, a lo que ustedes se contesten, deben de meditarlo de acuerdo a su respuesta. Si tuvieran hoy una entrevista con Jesucristo, hoy, ¿cómo se sentirían con lo que han aplicado de acuerdo a lo que se les ha revelado? ¿Cómo se sentirían? Ustedes ya han recibido mucha revelación, pero ¿cómo se sentirían con lo que han aplicado? Si él les preguntara. Contéstenselo ustedes. Pero hay una escritura en Alma 5:20. Bueno, el libro de Alma 5 nos enseña como a preguntarnos cosas que nos ayudan a escudriñar, a meditar nuestra conversión. ¿Cómo está? Les voy a dar una escritura en Alma 5:28. Creo que la tengo yo. No la tengo. ¿Quiere que se la ponga? Háganla ustedes, hagan la pregunta esa. Y de ahí ustedes también con esa respuesta. ¿Tere?
no tengo el libro del Mormón aquí. Luz lo tiene. Solo la Biblia tengo. Dame, Alma, ¿qué dijiste? 5:28. Ahí hay una pregunta nada más que yo elegí ahora lo busco. Ok. Alma 5:28. ¿Está en la pantalla? Hasta en la pantalla. 28, ahí sabe. Aquí. Alma 5. Hay una pregunta ahí que yo les hago. He aquí. Ay, no, pero ahí no lo veo acá. ¿Os halláis? Ay, Dios. Un momento. Pero solo léame la pregunta. ¿Os habéis dejado del orgullo? He aquí. Dice, he aquí, os hayáis despojado del orgullo. ¿Solamente la pregunta? Solamente la pregunta. Quiero decirles algo, ¿verdad? En Alma 5 hay un montón de preguntas bien profundas. Este capítulo de Alma 5 es bueno aplicárselo todos los años a uno, hacerse todas esas preguntas y ver cómo vamos progresando cada año en todas esas preguntas. Dice que son preguntas que realmente nos llevan nos llevan a meditar, a escudriñar cómo andamos nosotros en nuestro progreso espiritual, ¿verdad? Entonces, háganse esa pregunta. Si ustedes os habéis despojado del orgullo, hagámonosla todo, ¿verdad? Y contestémonos. Y si no nos hemos despojado, imagínense si Jesucristo hoy les dijera a ustedes, os habéis despojado del orgullo. Entonces, queda esa pregunta ahí para que hagamos y nos la contestemos. Y si no nos hemos despojado del orgullo, a trabajar en eso, ¿verdad? Porque hemos aprendido en la iglesia que debemos evitar el orgullo, porque el orgullo es uno de los males que en la iglesia hace mucho, pero mucho daño, ¿verdad? ¿Qué hará usted, Almalú, para aplicar la línea por línea que el Señor nos ha mandado? Es una pregunta de aplicación ya, para terminar este evento. ¿Qué hará usted para aplicar la línea por línea? Bueno, simplemente ahorita con esa pregunta que hizo, esa es una forma que nos lleva a la aplicación, porque primero meditamos, ¿verdad? Yo me examino en mi interior y luego me doy cuenta que sí, si soy sincera conmigo misma, que sí tengo orgullo, tengo que buscarme en qué partes esto me afecta y luego ponerme metas, pues, ¿verdad? Y de esta manera yo puedo ir progresando, ¿verdad? Por ejemplo, el domingo pasado, en uno de los discursos en la iglesia se hablaba de las enseñanzas, de la parábola del joven rico, ¿verdad? Yo me vine meditando en cuanto a eso y me puse algunas metas para mejorar. Entonces, esa es una de las cosas, porque si ahorita estamos en la clase, pero de ahí terminó, decimos amén y nos olvidamos del asunto y nada extramo. Pero entonces para ir línea por línea, precepto por precepto, hoy aprendo este poquito y ya me sirve para poder aplicarlo en mi vida personal. Cada vez que leemos las escrituras, cada vez que escuchamos los mensajes, la conferencia, que ya estamos cerca también, estas cosas nos van ayudando, nos van a medida que vayamos aplicando, desarrollamos más fe y conocimiento, adquirimos más luz, como dicen las escrituras. Sí, ¿verdad? Si vamos aplicando línea por línea y no queriendo saberlo todo de un solo. No se puede. No se puede. No puedo tener mucho conocimiento y no aplicar nada. Y ahí sí, si no aplicamos tampoco, de nada sirve tener el conocimiento si no lo aplicamos, ¿verdad?
Hay que tener mucho cuidado en eso. Sí, por ejemplo, recién conversa, a mí me costaba el hecho de guardar el día de reposo en cuanto a las compras, porque casi siempre algo se me olvidaba. Entonces, ¿qué hacía yo? Los sábados hacía una lista, revisaba la cocina, si no me hacía falta sal, azúcar, cualquier cosa, y estaba revisando y escribiendo. Para así, de esa manera me puse esa meta y lo logré, que hasta que llegó un momento en que ya estaba cabal para no estar pendiente de ir a comprar algo el domingo, ¿verdad? Recién conversa, pues esa fue una de mis metas, me acuerdo que me costaba, pero lo logré. Ok, gracias. Hermano, ese segmento está muy bonito, aplicar línea por línea. A mí me dio mucho en qué meditar, porque yo estudio, a mí me encanta estudiar las escrituras, entonces obtengo mucho conocimiento leyendo las escrituras, pero en la aplicación es donde hay que trabajar y trabajar, ¿verdad? Realmente es un gran maestro el presidente, porque cómo nos lleva a meditar, como la línea por línea es lo que nos va a ayudar, lo que vayamos asimilando, ¿verdad? Así como hablamos del niño, que la leche es lo que asimila cuando acaba de nacer. No le podemos dar carne, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el segundo concepto de la clase, que se llama los aspectos temporales y espirituales son uno en esencia. ¿Lo puede poner, Víctor? Sí. Los aspectos. Antes de comenzar a leer esta parte, quiero que leamos Doctrina y Convenio 29 del 34 al 35. Creo que esa es la escritura que sí lo tenía aquí. 29, 34, 35. Sí, por favor. ¿Se lo leo? Sí. Por tanto, de cierto os digo que para mí todas las cosas son espirituales, y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal, ni a ningún hombre, ni a los hijos de los hombres, ni a Adán vuestro Padre, a quien yo creé. He aquí, yo les concedí que fuese su propio agente y le di mandamientos, pero ningún mandamiento temporal le di, porque mis mandamientos son espirituales, no son naturales ni temporales, ni tampoco son carnales ni sensuales. Entonces vemos, ¿verdad?, que en los propósitos de Dios no existe la división entre los mandamientos espirituales y temporales, ¿verdad? Ni temporales ni espirituales. O sea, para Él los mandamientos son espirituales y temporales, no hay una división entre ellos. Vamos a leer ahí uno de los que, en el segmento que dice: una vez que el templo, Voy a leer, hermano. Sí, por favor. Una vez que el templo se haya construido, no podremos siquiera entrar en él y efectuar las ordenanzas que conducen a bendiciones espirituales sin antes llevar a cabo una labor temporal. Es necesario realizar ordenanzas temporales a fin de obtener entonces las bendiciones espirituales que el Ser Supremo tiene reservadas para sus hijos fieles. Toda acción es primeramente una acción temporal. El apóstol Pablo dice que la fe es por el oír. Y dice, ¿qué debemos oír para que nos produzca la fe? La predicación de la palabra. Para ello necesitamos un predicador, el cual no es un espíritu invisible, sino un hombre temporal y común como nosotros, sujeto a las mismas reglas y normas de la vida. La predicación
predicación del Evangelio es una labor temporal y el creer en el Señor Jesucristo es resultado de una labor temporal. El ser bautizado es una labor temporal, tampoco para la persona que recibe el bautismo como para el que lo administra. Yo soy un testigo viviente de la verdad de esta declaración porque muchas veces se me han dolido los pies, dice, y he quedado exhausto al viajar y predicar para que el escuchar el Evangelio la gente pueda recibir la fe. Las bendiciones tanto que anhelamos nos llegarán a medida que efectuemos las labores manuales necesarias y preparemos todo lo que sea menester para recibir las bendiciones invisibles que Jehová tiene para sus hijos. Bueno, en todo eso que leo Omar, alguien me puede, lo que entendió, me puede hacer como un pequeño resumen de lo que entendió, de lo que está diciendo el presidente Brigham Young. El presidente Brigham Young está haciendo una afirmación, ¿verdad?, de que los mandamientos son temporales y espirituales, y está explicando por qué son espirituales y temporales. Entonces, si creen que pueden hacer un pequeño análisis de eso, y si no, pues yo puedo hacer el análisis, pero si ustedes quieren hacerlo, si quieren. Sí, hermana, más que todo ahí nos está hablando de que es necesario una acción temporal como la que realizan los misioneros, ¿verdad? Los misioneros físicamente se preparan, ¿verdad? Ellos van y visitan a las personas físicamente. Ajá. Entonces, si ellos están bien físicamente, ¿verdad? Ellos se cuidan de la salud, ellos van al dentista, porque son 2 años que tienen que ir preparados temporalmente por esos 2 años para dar lo que es lo espiritual, que es lo más importante. Pero si mandamos a un misionero enfermo de salud, ¿cómo va a poder dar, verdad, a dar las funciones que necesita dar? Entonces, tiene que estar temporalmente bien físicamente, me explico, para que pueda proceder lo espiritual. Es lo que me está dando a entender el profeta Brigham Young. Bueno, apagar el... allá. Bueno, el presidente Brigham Young hace esa afirmación, ¿verdad? Porque para realizar la obra de Dios necesitamos la fortaleza de un cuerpo físico. No podemos realizar bautismos sin un cuerpo físico. No podríamos, ¿verdad? No podemos ir a predicar en el Evangelio sin un cuerpo físico porque hay que caminar, hay que tocar puertas. Como dijo él, se requiere salud, se requiere un cuerpo sano, ¿verdad? Pero ¿cuál es el resultado? Esa es la parte temporal. Pero ¿cuál es el resultado de predicar y llevar a las personas a ¿cuál es la parte espiritual? ¿Cuál es el resultado de eso? Que el físico hizo ese, que fue, tocó puertas, caminó. ¿Cuál es el resultado? Habló con las personas. ¿Ah? Hermana. ¿Sí? Bueno, para mí, ¿verdad? El resultado sería traer más miembros a la iglesia. Porque, ¿verdad? Para mí ese es el resultado, ¿verdad? Que, por ejemplo, un misionero puede hacer, darles el Evangelio de Jesucristo, ya como hablamos, tiene que estar con salud, dar el Evangelio de Jesucristo correctamente como debe de ser, y tantas cosas que vienen de ahí, ¿verdad? Pero ese sería traer nuevos miembros a la iglesia y bautizarlos, pues, ¿verdad? Para mí eso sería. Bueno, traerlos y bautizarlos siempre es la acción temporal. Claro, pero siempre darles el Evangelio. Luego que llevar a estas personas a tener fe, a arrepentirse, a tener fe en Cristo y a bautizarse ya es la parte espiritual, ¿verdad? Correcto. El mandamiento temporal es el sacrificio que va a hacer el misionero de
de ir a buscar a los investigadores, llevarlos, predicarles. Y todavía es temporal el bautismo, meterlos en el agua, porque tiene que sostenerlo y todo eso. Pero el resultado de esa acción temporal es espiritual también, porque llevó a esa persona a tener fe en Jesucristo, a obtener el Evangelio de Jesucristo. Hermana, Ajá. lo principal de la idea principal de lo que está explicando aquí el presidente, el profeta Brigham Young, es que nosotros con ese primer propósito temporal es sembrar la semilla a las personas del Evangelio para que otros vengan y la cosechen. ¿Verdad? Porque no podemos hacer todo nosotros vamos a hacer una parte y otros van a hacer la otra parte. Porque acuérdense que en la parábola del sembrador van a tirar la semilla por distintas partes, ¿verdad? Pero dice ahí que la semilla la semilla que se le da un buen, ¿verdad? Un buen, ¿cómo decir?, mantenimiento, va a dar fruto y otros van a cosecharlo. Y ahí es donde está lo espiritual, ¿me explico? Víctor, perdí la página, no miro, no los miro, no sé qué pasó. Bueno, voy a seguir, no los miro a ustedes. ¿No ve la página de la clase o a nosotros? A ustedes. Aquí estamos. Sí, pero no los miro. ¿Sí? Tenía dos ventanas abiertas y una de ellas se cerró. Yo creo que se cerró la que yo... Ahí solo que vuelva... Bueno. Pero sí la miramos a ustedes, ¿no? Sí, aquí está. Bueno, eso no importa. Bueno, dice, no podemos... bueno, todos salen todos los días y realizan un trabajo temporal. Digamos, Víctor, Omar, el patriarca Robledo, el hermano Juan Ramón, Teresa, todos hacen un trabajo temporal. Con ese esfuerzo físico, ¿qué pasa? Reciben un salario, ¿verdad? Un salario para alimentar a su familia, para la educación de sus hijos, para que el día de mañana ellos también puedan sostener a su familia, a sus hijos. Entonces, esos son mandamientos temporales, el trabajar para sostener la familia. Pero ese trabajo temporal también tiene resultados espirituales, ¿verdad? Ya los resultados espirituales. Imagínense usted, trabajan. Se sostienen ustedes y sostienen su familia. Y después que viene, se alimentan bien para tener un cuerpo físico fuerte, le dan un llamamiento, entonces lo pueden realizar, ¿verdad? Que ustedes presiden en la iglesia. Entonces, todo tiene que con la otra. Usted puede ser un mecánico de un taller, ¿verdad? Pero en ese lugar, en ese taller, es un lugar donde a veces no es un lugar de integridad, no es un lugar donde la gente dice malas palabras. Tal vez no sea un lugar muy bueno, un lugar santo para estar, pero usted puede ser un ejemplo ahí, usted puede ser una persona íntegra. ¿Y qué va a pasar? Una persona honrada. Entonces, usted va a ser un ejemplo para los demás. Usted puede ayudar, llevar a otras personas a que conozcan el Evangelio por medio de usted, por su ejemplo, ¿verdad? Puede llegar a esa parte de que usted llega al taller mecánico a trabajar, pero usted es honrado, usted es íntegro, puede dejar huellas espirituales en la vida de otras personas, ¿verdad? Como dijo un profeta, no me acuerdo si fue el presidente Kimball, que dijo que hay que estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. Exacto.
Entonces, sí, debemos de vivir los mandamientos temporales para recibir las bendiciones espirituales. Imagínense una persona alcohólica o drogadicta. No puede recibir bendiciones espirituales, ¿no? Ni siquiera puede trabajar porque su cuerpo está muriendo lentamente, lo está matando con el alcohol. O una persona que come demasiado y se vuelve obesa. ¿Qué pasa? Llega un punto que no puede realizar acciones. ¿Qué pasa? No puede hacer nada, ni siquiera para su propia vida, ¿verdad? Llegan personas que no se pueden mover de su cama, o personas que no guardan la palabra de sabiduría, entonces se enferman, no cuidan su cuerpo. En su cuerpo llegan a puntos en que van a perder un montón de bendiciones espirituales. Y temporales también. Exacto. Miren, no se pueden mover. Por ejemplo, el día de reposo. El día de reposo es un día para que nos conservemos sin mancha del mundo. Y si nosotros lo guardamos íntegramente, es una delicia y nuestro gozo es cabal. Pero el día de reposo requiere disciplina, porque el día de reposo es para que le demos una señal al Señor de que queremos hacer su voluntad, no la nuestra. Porque Él trabajó 6 días, consagró el día de reposo para Él y nos dio a nosotros para que nosotros descansáramos de nuestras labores diarias. Ese día vamos a la iglesia, tomamos la Santa Cena, ahí vienen las bendiciones espirituales del día de reposo, nuestra fe se fortalece. Luego, ahí recibimos las enseñanzas del Evangelio, entonces nuestra fe se va a fortalecer. El domingo nuestra fe se eleva. Vamos a la iglesia, o podemos utilizar el día de reposo para ir a ministrar, ir a ver a una persona que necesita que la fortalezcamos espiritualmente. Entonces, nuestro trabajo temporal es ir a buscar a esa persona. Lo que platiquemos con ella, nuestro testimonio, lo que le hablemos, es lo que va a ayudar a esa persona espiritualmente a fortalecer su fe. Entonces, todo eso, el día de reposo es tan importante guardarlo con integridad, ¿verdad? Y realmente yo considero que cuando lo guardamos íntegramente es cuando es una delicia para nosotros, pero requiere autodisciplina, ¿verdad? Víctor, dígame, ¿cómo se siente usted al saber que Dios nos ha dado un cuerpo para ayudar a alcanzar las bendiciones espirituales? Bueno, pues yo al momento de conocer qué es mi misión de venir aquí a la tierra, es una gran bendición y agradecimiento de tener un cuerpo físico, porque sin el cuerpo físico no podría cumplir las demás bendiciones, cumplir con los mandamientos y cumplir también con las demás ordenanzas que mi Padre Celestial me da para que yo me beneficie completamente. Sin el cuerpo físico sano también, porque es importante tenerlo sano, que es lo que esto está comentando, de que si estuviera enfermo o obeso no pudiera cumplir o tendría que poner algún pretexto para ir a hacer mis visitas, para ministrar, para buscar nuevas personas y darles a conocer el Evangelio también. Entonces prácticamente es bien importante el cuerpo físico completamente y aprovechar también el tiempo que tenemos aquí. Cierto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, vivo agradecida de tener un cuerpo. Puedo entrar al templo, ¿verdad? Me puedo movilizar por mí mismo para ir al templo. Y ahí voy, ahí recibo poder de lo alto. ¿Por qué? Porque yo no tomo drogas, porque yo guardo la ley de castidad, porque yo conservo mi cuerpo limpio de las impurezas de este mundo, ¿verdad? Se puede entrar al templo. Son bendiciones espirituales, ¿verdad? Tere, ¿qué vas a hacer para alimentar el cuerpo y el espíritu? Tere se nos fue, hermana. Ah, se fue. Se nos fue, sí. Ahí está Alma. Ajá, Almalos, ¿qué puede hacer usted para alimentar el cuerpo y el espíritu? ¿Qué va a hacer después de eso que hemos, como una pregunta de aplicación, ¿no?
realiza las obras que el Señor nos ha dado. Bueno, alimentar el cuerpo, pues nosotros tenemos la palabra de sabiduría y debemos cuidar nuestro cuerpo. La forma en que nos alimentamos es muy, muy importante para poder conservar la salud, y es un mandamiento que se nos ha dado también, y si lo cumplimos, vamos a estar mejor, porque es un mandamiento con promesas que se nos ha dado. Y luego espiritualmente, volvemos a lo mismo, nos alimentamos espiritualmente a través de la lectura de las escrituras, de oír los mensajes, de asistir a las clases como a esta clase, de asistir al templo, de trabajar en historia familiar, porque cuando uno hace esta labor se siente muy bien, sabiendo que está ayudando a los que están del otro lado del velo, y luego también cumpliendo con lo que el Señor nos ha pedido a través del profeta. De esta manera yo estoy alimentándome espiritualmente a través de las escrituras, de la oración, el ayuno, por ejemplo, cada primer domingo, de asistir a las reuniones. Todo esto me alimenta espiritualmente para poder estar fuerte. El ir al templo es otra gran fortaleza, como usted lo acaba de decir, recibimos fortaleza de lo alto, ¿verdad? Entonces, para mí eso es muy importante, el estar constantemente recibiendo este alimento espiritual que necesitamos, como también en lo temporal, ¿verdad? El cuidarnos de lo que comemos, comer sano. Así que para alimentar el cuerpo, comer sano, hacer ejercicio, ¿verdad? Y para alimentar nuestro espíritu es aplicar la línea por línea que vamos aprendiendo, todo lo que vamos aprendiendo. Así es, línea por línea. Cuidar nuestro cuerpo de alcohol, de droga, ¿verdad? Cuidar nuestro cuerpo de lo que escuchamos, de las películas que miramos, de las conversaciones que tenemos. Recuerden que lo que entra al cerebro se almacena. Ahí queda grabado todo, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y después, como ahí quedó grabado, lo reflejamos en nuestro comportamiento. Si escuchamos chistes vulgares o miramos películas vulgares, todo eso queda almacenado en nuestro cerebro. Por eso hay que tener cuidado, porque nuestro cerebro no es como nuestro estómago, que si le cae algo que no le cae bien, lo vomita. Nuestro cerebro lo almacena, y llega el momento en que se refleja en una persona que mira pornografía, por ejemplo. Imagínense toda esa suciedad almacenada en su cerebro, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. El estómago puede vomitarlo todo, pero el cerebro no. Sí, se va debilitando espiritualmente también. Claro, todo lo que queda grabado ahí es para debilitarnos espiritualmente. Sí, nos debilitamos espiritualmente también cuando dejamos de hacer estas cosas, asistir a la iglesia, asistir a las reuniones, las escrituras, la oración, el ayuno. Entonces, si no hacemos estas cosas, nos debilitamos y estamos más propensos a caer en cualquier tentación. Necesitamos una mente y un cuerpo sano. Si tenemos un cuerpo enfermo, descuidamos nuestras labores de trabajo, descuidamos nuestros llamamientos, descuidamos todo. Entonces necesitamos estar sanos. Para terminar, tenemos un segmento ahí que lo toqué muy poco, la verdad, pero dice que el Evangelio es una guía para la vida cotidiana, una religión práctica. Entonces, el Evangelio se nos da línea por línea, pero se nos da para las necesidades que podemos enfrentar. Si ustedes ven, cuando vamos a la conferencia general, todo lo que se habla ahí, todo lo que el Señor revela ahí es de acuerdo a lo que vamos a vivir en los próximos 6 meses. Eso debemos de prestar mucha atención en los consejos que se nos dan. Y esto lo pudimos, porque como dice el presidente Benjamin ahí, dice que el Evangelio es algo adaptado al tiempo presente. No nos van a enseñar algo que servirá hasta dentro de 100 años, ¿no? Entonces es al tiempo todo. Si ustedes ven a veces que vamos a la iglesia y
nosotros vemos que lo que se nos enseñó el domingo se aplica en lo que nos ha pasado durante la semana, ¿verdad? Si ustedes, un ejemplo fue cuando se nos quitó una hora para que estudiáramos el Evangelio en la casa, para que pasáramos la iglesia a nuestra casa. Nosotros no sabíamos por qué. Yo me asusté cuando nos mandaron una hora antes a la casa. Solo íbamos a tener una hora de clase y la otra debíamos de estudiar el Evangelio en casa. ¿Por qué se estaba haciendo eso? Porque ya venía la pandemia y lo que iba a suceder. Entonces sí teníamos que tener ya la iglesia en casa con el Ven Sígueme, ¿verdad? También, hermana, para que estuviéramos más tiempo con nuestra familia. Bueno, es que lo que íbamos a vivir era que íbamos a estar con la familia más tiempo, porque estuvimos un tiempo encerrados cuando todo cuando empezó la pandemia. Y después se fueron las cosas y ahorita pues ya se está abriendo otra vez. Pero era necesario que se nos diera esa hora al principio, era una práctica. Se nos fue enseñando el Ven Sígueme, seguir a Jesucristo. Entonces, nosotros como familia, cuando la pandemia comenzó, todos los domingos nosotros teníamos las clases del Ven Sígueme. Entonces nunca dejábamos de recibir el alimento espiritual porque teníamos las clases. Ya nos habíamos acostumbrado, ¿verdad? No sabíamos para qué nos lo habían enseñado, pero nosotros sabemos que la iglesia recibe revelación continua, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos un profeta viviente y revelador. Sabemos que habla cara a cara con Dios y que Él es el portavoz de Dios en la tierra, ¿verdad? Y nos dirige, Él sabía eso que iba a suceder y nos estaba preparando para ese momento, ¿verdad? Leamos una parte en ese segmento que dice mi misión para con la gente. En ese segmento, pero es que yo ya no lo puedo ver porque yo no sé cómo me salí, no sé qué pasó. Ahí solo que vuelvo a solicitar entrar. Ajá, ya lo tengo aquí, se lo voy a poner. Ajá. Donde dice mi misión para con la gente. Mi misión para con la gente consiste en enseñarle acerca de la vida diaria. Creo que debe haber muchos aquí presentes que me han oído decir hace muchos años que muy poco me interesaba lo que habrá de acontecer después del milenio. Los líderes pueden predicar con largos discursos en cuanto a lo que sucedió en los días de Adán, lo que ocurrió antes de la creación y lo que habrá de sobrevenir dentro de miles de años, hablando de cosas que han pasado o de lo que aún habrá de pasar, todo lo cual ignoran, alimentando así con nada a la gente, pero ese no es mi método de enseñanza. Mi deseo es enseñar a la gente lo que debe hacer ahora y dejar que el milenio se encargue de sí mismo. Mi misión es enseñarles a servir a Dios y edificar su reino. He enseñado la fe, el arrepentimiento y el bautismo para la remisión de los pecados y la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Debe enseñarnos con respecto a la vida diaria desde un punto de vista temporal. Entonces, según lo que hemos leído, ¿cómo debería influir el Evangelio en nuestras decisiones acerca de nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras responsabilidades? Pues sí, ya lo puedo ver. Ajá. ¿Sí nos ve? ¿Cómo debería influir, o el hermano Juan Ramón, cómo debería influir el Evangelio en nuestras decisiones acerca de nuestra familia, nuestro trabajo y otras responsabilidades? Bueno, pues yo pienso pues que el Evangelio tenemos que llevarlo donde quiera que nosotros vayamos. Si voy a mi trabajo, primero y principal desde que me levanto, orar, pedirle al Señor. Cuando voy para mi trabajo, pedirle o llego a mi trabajo, orar, pedirle al Señor que mi trabajo se haga de una manera muy buena
y que Él ponga su mano para que ese día, esas horas de trabajo sean bendecidas por Él. Si llego a mi casa, voy para mi casa saliendo de mi trabajo, Señor, acompáñame, quítame la maleza de mi camino. Y entonces, de esa manera, creo yo que podemos llevar el Evangelio, pues día a día, hora con hora, a cualquier lado que vayamos, ¿verdad? Usted no puede dejar el Evangelio guardado en la casa, ¿verdad? Tiene que llevarlo. De ninguna manera, de ninguna manera. O solo vivirlo el domingo y el lunes. Hermana, entonces si sería así, prácticamente el Espíritu no nos estaría acompañando. Y de esa manera, sí nos acompaña el Espíritu donde quiera que vayamos. Y entonces, hermana Robero, está ahí la hermana Robero. ¿Cómo podríamos depender más del Espíritu para que nos ayude a llevar con nosotros nuestra religión a donde quiera que nos encontremos, como dijo el hermano Juan Ramón? ¿Cómo podríamos depender más del Espíritu para que nos ayude? Si nosotros somos obedientes a guardar los mandamientos, el Espíritu siempre va a estar con nosotros. Y donde quiera que estemos, estará con nosotros. Porque como dice el hermano, ¿verdad? En todas partes que estemos, debemos de demostrar que somos hijos de Dios. Por esa razón, y dependemos de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, de esa forma, Él nos va a guiar y nos va a ayudar en los momentos que nosotros lo necesitemos. Entonces, nosotros debemos depender más del Espíritu Santo. O sea, y como debemos depender más de Él, tenemos que ser más santos, ¿verdad? Para tenerlo con nosotros, para llevar siempre el Espíritu de Dios con nosotros. Y al final el presidente Brigham Young habla de que además de la obra misional y el servicio a la iglesia, dice que tenemos responsabilidades con nuestras comunidades, ¿verdad? Nosotros debemos de demostrar que somos buenos ciudadanos, ¿verdad? ¿Cómo podría demostrar usted patriarca Robledo, que además de que usted tiene un llamamiento en la iglesia, tiene mucha responsabilidad en la iglesia, es un buen padre, pero también usted vive en una comunidad? Sí, una de las cosas es siendo ejemplo. El ejemplo es bien importante, servir, porque dice que cuando nosotros somos ejemplos, nosotros hacemos las cosas necesarias para nuestro diario vivir, todo el mundo se fija. Yo le puedo decir que mi vecino que tengo aquí al par siempre me dice, va para la iglesia, sí, le digo, ore por mí, dice. Entonces podemos ver que uno tiene que brillar por luz propia también. Y yo he aprendido ahorita en mi movimiento que yo debo estar en contacto con el Espíritu para que Él pueda dar la revelación a la persona. Ahora, como padres nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos estas cosas, porque si no les enseñamos, se van a buscar otra fuente. Entonces, el Espíritu es tan importante, hermana, porque Él da testimonio de todas las palabras que nosotros decimos. El Espíritu es el que salen las palabras de nuestra boca, pero es por medio del Espíritu, y por medio de ese Espíritu es que nosotros podemos abrir y predicar el Evangelio y vivir el Evangelio también. Otra de las cosas, hermana Orellana, ¿Sí? es de que como buenos ciudadanos tenemos que respetar las leyes que han creado las personas aquí, los gobiernos, las autoridades. O sea, nosotros no podemos gobernarnos completamente por las leyes de Dios, pero también Dios nos dice que también debemos que respetar las leyes que han hecho los gobernantes, los presidentes, las autoridades gubernamentales, porque es ahí donde nosotros vamos a demostrar que somos unos buenos ciudadanos y que realmente somos hijos de Dios, porque nos mandamos por todas las leyes que a nosotros nos hace ver lo bueno y lo malo completamente. Creo que de ahí sería un mundo muy diferente completamente. Por eso a mí, ahora que estoy estudiando la clase
y cómo vivir el Evangelio, como lo muestra el Brigham Young, el profeta. Creo que él prácticamente se estaba enfocando a vivirlo día con día y demostrarnos que completamente el Evangelio no es para que lo demos a demostrar con todos los hermanos, con el obispo, si tenemos aquí a un lado el profeta, darle a demostrar que soy una buena persona y que aprendo de todo y que estoy cumpliendo, sino que prácticamente se va a ver qué es lo que reflejamos afuera del mundo y cómo vivimos, y si somos personas que estamos dirigiendo a un grupo de personas o estamos a cargo de personas. Ahí es donde vamos nosotros a aprender qué tanto hemos aprendido el Evangelio para ser justos en la vida, para ser unas personas que no vamos a ofender a otras personas, que no vamos a aprovecharnos de otras personas como el mundo hoy día se vive, porque muchas de las veces ustedes han visto que muchas personas progresan porque se aprovechan de otros. Gobiernos se aprovechan del mismo pueblo para poder salir y vivir y que el pobre siempre esté perdido. Entonces, prácticamente cuando nosotros aprendemos el Evangelio y lo llevamos a cabo en nuestra vida, que es lo que nos está enseñando el profeta Brigham Young, creo que sería un mundo muy diferente y que realmente nosotros marcaríamos el estandarte de todas las personas que estén buscando personas, en decir, estoy buscando un cajero, y que al ladito dijera que sea miembro de la Iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que esas personas van a ser honradas, van a ser justas y que no se van a aprovechar de nadie, porque saben que están cumpliendo las leyes de Dios, y sobre las leyes de Dios nos mandamos más que con las leyes también gubernamentales, pero van completamente de la mano, porque ahí es donde van a decir. Entonces prácticamente cuando nosotros se nos ofrezca un trabajo, va a decir, oh, eres miembro de la iglesia. Aquí en Estados Unidos sí cambia un poco, porque muchas personas respetan quien tienen un conocimiento espiritual para darle a cargo una responsabilidad más grande conforme a personas. ¿Verdad? Qué bien. Sí, porque eso de la responsabilidad que tenemos en nuestras comunidades, ¿verdad? También como no hacer trampa para pagar los impuestos, ¿verdad? Hay que pagar nuestros impuestos, ¿verdad? Hay que ser honesto en en todos los aspectos de nuestra vida. Que la gente que nos conozca confíe en nosotros. Eso ayuda a predicar el Evangelio, nuestro ejemplo, nuestra honradez, ¿verdad? Yo he sabido así de lugares donde le han dado trabajo a una persona porque es miembro de la iglesia. Qué responsabilidad la que lleva esa persona, ¿verdad? Porque tiene que hacer un buen ejemplo, tiene que ir a vivir el Evangelio en ese lugar, ¿verdad? Y hay decisiones, hay cosas. Por ejemplo, una vez yo hice algo que estaba mal con una amiga. Bueno, no es que lo hice mal, nos salió mal a las dos. Entonces teníamos que dar una explicación de lo que había pasado, aceptar nuestra. Entonces, pero cuando yo no la había visto a ella, el día siguiente cuando yo la miro, ella me dice, tengo un montón de cosas pensadas con lo que podemos decir. O sea, ella había pensado en un montón de mentiras que podíamos decir para arreglar las cosas. Y yo le dije, yo asustada cuando ella me dijo eso, no, le digo, yo no voy a mentir, yo voy a ir, yo ni siquiera he pensado en una mentira, porque yo voy a ir a aceptar mi responsabilidad. Si tengo que pagar las consecuencias, las voy a pagar, son las consecuencias de mis actos, le digo, pero no voy a ir a mentir. Entonces ella se quedó asustada porque ella creía que yo iba a aceptar inmediatamente todo lo que ella había planeado. Y yo le dije, no, yo no lo voy a hacer. Pero eso, yo no le di importancia, pero después me dijo ella que había aprendido algo de mí ese día. Me dijo, fíjate que aprendí cuando fuiste, hiciste las cosas bien y todo salió bien porque no fuiste a mentir, ahora yo hago eso. Me dice, cuando hago algo yo tengo que enfrentar las cosas. Vos me enseñaste algo. Yo no lo hice por enseñarle, yo simplemente, yo estoy acostumbrada a ser así. Ya es parte de mi vida, pues, porque ya tengo una conversión en el Evangelio. Entonces yo no ando pensando huir de mis acciones y no enfrentar mi
ni a un lugar. Estoy acostumbrada a confesarme con el obispo cuando no he hecho algo bueno, entonces igual lo hago con otras personas, ¿verdad? Entonces esas cosas son las que ayudan a que las personas miren lo que nosotros aplicamos el Evangelio en nuestra vida, ¿verdad? Para terminar, el presidente Brigham Young enseñó que tenemos la responsabilidad de mantenernos y mantener nuestra familia. O sea, Él nos manda a ser autosuficientes en lo temporal y en lo espiritual. Él nos manda a que hagamos esfuerzos por ser autosuficientes en todo, ¿verdad? No solo... Dice que nosotros, si no han aprendido la habilidad para satisfacer sus necesidades, ¿qué pretenden en cuanto a las cosas celestiales? ¿Verdad? Es una pregunta para analizar, para pensar. ¿Qué pretendo yo en cuanto a las cosas celestiales si no he aprendido la habilidad ni para satisfacer mis necesidades personales? ¿Verdad? Debemos de ser autosuficientes, ¿verdad? Como en lo mismo en la iglesia, ¿verdad? Nosotros pagamos un diezmo íntegro en la iglesia, pero no vamos a la iglesia a ir a pedir si nosotros podemos hacer algo para solucionar nuestras necesidades, ¿verdad? Debemos de ir a pedir ya en casos extremos en los que ya no podemos recurrir a nada, ¿verdad? O porque estamos enfermos, o porque no podemos trabajar, o lo que sea. Debemos de ser honrados. O sea, el almacén del Señor hay que cuidarlo. Es del Señor para sus hijos que lo necesitan. Y no es para que nosotros querramos aprovecharnos del almacén del Señor, ¿verdad? O que me enfermé y que el obispo me puede comprar las medicinas. Si yo puedo comprar mis medicinas, yo me las compro. No debo de esperar a que la iglesia lo haga, ¿verdad? Entonces, eso es vivir el Evangelio, ¿verdad? A recibir el sueldo que recibimos y ir a pagar el diezmo inmediatamente. Sabemos que es un mandamiento temporal, pero vienen las bendiciones espirituales y temporales, porque se nos abren las ventanas de los cielos. Pero todas esas cosas suceden cuando vivimos el Evangelio línea por línea. Todo lo que hemos aprendido, todos ustedes y yo hemos aprendido. No entramos al templo si no pagamos diezmos, no entramos al templo si no guardamos la palabra de sabiduría, no entramos al templo si no tenemos una relación buena con nuestros semejantes, con nuestra familia. Entonces, esa es otra, y también personas que tienen hijos que no se hacen responsables de ellos. Debemos de hacernos responsables de nosotros, de nuestra familia, principalmente ustedes, los varones, ¿vale? Son los que proveen en el hogar. No pueden dejar la responsabilidad en sus esposas, en su familia. ¿Ya? Es la responsabilidad de sostener el hogar de ustedes. Dios los va a bendecir, les va a dar la pareja o les ha dado un cuerpo sano para que ustedes provean las necesidades del hogar y no dejarla ni a la iglesia ni a nadie más. Y en cuanto, como dice ahí, ¿qué pretendemos en cuanto a las cosas celestiales? Bueno, ir línea por línea viviendo el Evangelio en esta tierra, ¿verdad? Bueno, esta es mi clase y la comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Orellana, por esa enseñanza del Evangelio de Brigham Young, y prácticamente nos hizo reflexionar en cuanto a en qué línea estamos y en qué línea vamos. Y prácticamente a mí este día me ha sido muy favorecido, por eso me quedé pensando mucho y analizando todo lo que estaba dando la clase, que realmente somos muy bendecidos en estar en esta dispensación, tener el Evangelio ya restaurado, y todas las personas que desde que empezamos a leer, desde que conociendo al profeta José Smith y todos los pioneros cómo sufrieron para lo que ya ahora tenemos cosechado, ya lo único que nos queda es levantar la siembra y esforzarnos prácticamente a
a cumplir, a ir a esas líneas y tratar de esforzarnos a conocerlas y avanzar completamente. Agradecemos por esta clase de verdad y a todos ustedes también. ¿Algún comentario, una pregunta antes de terminar, hermanos? Bien, hermano Víctor. Sí, adelante. Me llamó la atención en una de las escrituras de Brigham Young, que dice que José Smith como que bajó del cielo y lo trajo a la tierra. O sea, eso significa mucho para nosotros, bueno, al menos para mí, ¿verdad? Me gustó mucho en esa lectura que leí, ¿verdad? Y gracias, hermano. Creo que nuestro Padre Celestial tenía seleccionada la persona adecuada que iba a sustituir, no a sustituir, sino a ayudar a que la iglesia continuara, porque si sabemos nosotros lo que hemos aprendido, cuando ya el profeta José Smith lo asesinaron, prácticamente todos los miembros se quedaron pues perdidos, ¿verdad? Porque dijeron, ya perdimos al profeta y ahora ¿qué va a pasar? Y creo que fue tan inteligente nuestro Padre Celestial en que ya se estaba preparando Brigham Young para recibir todo esto y que realmente todo esto que estamos aprendiendo, la enseñanza tan perfecta que él estaba agarrando y estamos viendo que era él prácticamente lo que él aplicaba y estaba enseñando, el evangelio del día, el evangelio no del milenio ni de lo que ya pasó, sino de lo que se está viviendo completamente. Y lo estamos viendo también como el profeta hoy en día, el profeta Nelson, nos sigue revelando cosas igualitas para que nuestra vida se esté preparando, así como lo mencionó la hermana, 6 meses antes, 1 año, 2 años, y que nosotros estemos bendecidos y preparados, ¿verdad? Para estar ahí fortaleciendo y sabiendo qué es lo que vamos a hacer en nuestras vidas. Sí. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Se fue. Bueno, hermanos, entonces vamos a terminar esta clase. ¿Algún comentario más ya para finalizar? Omar. No, está bien, estuvo excelente la clase. Muy bonita la clase, hermana. Le agradecemos. Y entonces... Por lo que yo capto, ¿verdad? Y a mí me dio que pensar porque no, vivir el Evangelio no es fácil. Sí. Línea por línea. Y que cuando la verdad que a Brigham Young le tocó enseñar el Evangelio en momentos difíciles, pero enseñó una doctrina tan profunda, que yo me quedo maravillada cuando lo leo, ¿verdad? Claro. Y entonces nos da mucho en qué pensar, pues, en qué, cómo soy yo realmente. Yo he aplicado todo lo que me ha enseñado, no lo he aplicado, qué he descuidado. Es de analizar y es de que nos pongamos a metas en lo que hemos fallado, ¿verdad? Que nos hagamos preguntas a las 5. Realmente, ¿puedo ver yo con el ojo de la fe? Todas esas cosas son bien interesantes. Como dice, me he despojado del orgullo. No sabemos. Cada uno sabe si se ha despojado del orgullo. Y el orgullo es una piedra de tropiezo para progresar en el Evangelio. Sí. Que despojarse del orgullo. Exactamente. Y también estudiar las escrituras, pero estudiar las escrituras y lo que aprendamos aplicarlo. Yo, aunque leo tanto, me encanta leer. Entonces yo digo, ¿en qué lío me estoy metiendo? Estoy aplicando todo lo que aprendo. ¿En qué lío me estoy metiendo? Entonces para mí, esta clase, Brigham Young enseñaba de una manera que lo lleva a uno a tocarse el corazón y decir, no, tengo que parar aquí y cambiar de rumbo y tomar el rumbo correcto, ¿verdad? No somos perfectos. Como dice el Evangelio, es perfecto, pero todos nosotros tenemos debilidades y cosas
no dejemos la religión en la casa, llevémosla al trabajo y vivámosla en el trabajo. Seamos un ejemplo. Claro que sí. Pues muchas gracias, hermanos. Vamos a terminar entonces con la última oración. Y la última oración se la vamos a pedir al hermano Juan Ramón. Muy bien. Gracias, hermano. Okay. Sí. Amadísimo Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor. Gracias por este día de reposo maravilloso que le hemos vivido en plenitud este día. Te damos gracias por las enseñanzas, Padre. Sabemos que vamos de línea en línea, vamos de poquito a poco y vamos aprendiendo más de tu evangelio. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de entendimiento que sabemos que nos va a conducir a lo mejor a la plenitud del evangelio y a estar allá en lo celestial contigo, Padre. Te pedimos también por los enfermos, Señor, que están pasando grandes dificultades. Te pedimos por los familiares también que tenemos afuera de este país, donde está la catástrofe de esos huracanes. Te ponemos tu mano, Señor, para que se disipe esos huracanes y no haga daño a nuestros familiares y a todos los que están sufriendo esa situación. Todo esto te lo dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Que pasen buenas noches y voy a postear para la próxima clase en el grupo, ¿ok? La siguiente clase. No tengo aquí a la mano, pero se los posteo, ¿ok? Que pasen buenas noches y ahí estará grabado las clases. Buenas noches, hermana Orellana. Hermano Juan Ramón. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Bye bye.